Hola, hola, un cordial saludo. Mi nombre es Yasmin Uceta. Estoy presentando el trabajo final de la asignatura Introducción a la Antropología encargada por nuestra maestra Inmaculada Santana. El día de hoy estaré presentando todo lo aprendido de nuestras 8 unidades en todo el semestre, y estos temas están basados en el libro de Konrad Kotak y sus diferentes capítulos. Así es que en esta asignatura hemos podido ver lo que la antropología nos ha permitido entender mucho mejor en cuanto al ser humano, desde lo que es el origen, la cultura, esa organización social y todos esos desafíos que actualmente también estamos enfrentando. Así es que a continuación estaré explicando de una manera precisa lo más importante y relevante que aprendí en cada unidad de esta asignatura. Dentro de lo que es nuestra unidad 1, esta unidad lo que trató fue de lo que es entender la antropología, de qué trata, esos conceptos fundamentales. O sea, ¿cómo podemos explicar de qué va la antropología, qué estudia, de qué trata, para que nosotros podamos de manera eficaz poder poner en práctica esos conocimientos? Aquí esta asignatura, ¿verdad? Y la ciencia como ciencia, la antropología estudia al ser humano en todo lo que son sus dimensiones, tanto en el área biológica, social, cultural, y el objetivo de estudio es entender en la forma en que nosotros vivimos, cómo pensamos, cómo nos organizamos como sociedad. También vimos las principales ramas, que es la antropología física y biológica, la lingüística, la arqueológica y la antropología cultural. También pudimos ver esa historia de dónde surge, y que la antropología tiene que o está relacionada con otras ramas, como lo es la psicología y como lo es la sociología, y así muchísimas otras ramas, o sea que están y tienen que ver, están influenciadas. A mí me llamó mucho la atención estas escuelas antropológicas como el evolucionismo, el funcionalismo, y también esto me permitió entender que esta ciencia en nuestro país ha aportado y se ha desarrollado en estudios como lo que son las poblaciones indígenas, las africanas, esa mezcla cultural que nosotros tenemos como sociedad dominicana. En la unidad 2 vimos lo que es la bioantropología y esos primeros homínidos. Esta unidad pudimos ver ese proceso de antropogénesis, esa forma como ocurrió la humanización, ese origen del ser humano que es el resultado de millones de años de evolución, no fue algo de la noche a la mañana. Y según la ciencia, pues esto es lo que dio como resultado a diferentes especies de homínidos. Pudimos ver un documental que nos pudo ilustrar muchísimo para entender esas características importantes de los primates, como eran las manos que no tenían esa capacidad de agarre, y luego se fueron desarrollando esas destrezas y esas habilidades. Aprendí esa diferencia que hay entre evolución y mejoría, o sea que no es lo mismo una evolución que la mejoría, porque evolución es ese cambio, esa transformación. Y igualmente, en la unidad 3, pues vimos un capítulo que me encantó en cuanto a lo que es la antropología sociocultural y todo lo que tiene que ver con el concepto de cultura. La cultura, que es algo tan esencial para nosotros saber realmente
o sea, lo que somos y de dónde venimos en cuanto a sociedad. Y aprendí lo fundamental, que es que la cultura se aprende a través del proceso de enculturación. La cultura no se hereda biológicamente, este proceso se va transmitiendo de una generación a otra y pues el proceso de aprendizaje es a través de lo que vemos, lo que oímos y lo que nos enseñan directamente. El proceso o la cultura en sí tiene que ver también con lo que se comparte. La cultura no es de una sola persona, sino que nosotros, a través de lo que compartimos con otras sociedades, por ejemplo, alguien de otro país, o yo que vaya a otro país, o esa persona venga, intercambiamos y compartimos esas diferentes costumbres, como en la comida, que comen cosas totalmente diferentes, y nosotros pues aprendemos en ese compartir y pues de ahí surge cultura. También vimos cómo cada sociedad se desarrolla en esas formas culturales. El tema también que pudimos ver en lo que es la unidad 4, que son los métodos y teorías en la antropología. En esta unidad vimos lo que es la etnografía, que es esa estrategia, esas técnicas que se utilizan en la antropología cultural y consiste en estudiar la cultura desde adentro, o sea, en una forma donde el etnógrafo se adentra en esa sociedad, en ese pueblo, en ese grupo de personas para observar y participar en la vida cotidiana para poder entender de una mejor forma de qué se trata esa cultura. Esas técnicas que son la observación participante, la entrevista, que es como ese cuestionario, esas preguntas que van a dar respuesta a muchas cosas que en el momento no se entienden, y el informante clave, que es esa persona fundamental que tiene la historia, esa persona que tiene muchos años arraigado en ese lugar, que conoce diferentes generaciones, porque es una persona mayor que está ahí y está al tanto de todo lo que está pasando. Entonces, ese informante clave es, así como lo dice su palabra, es fundamental para nosotros poder, o para el etnógrafo poder desarrollar lo que es ese trabajo de investigación. Además, también conocimos esa importancia de que la antropología obtiene esa información que es confiable y es profunda, porque vienen de personas que estuvieron ahí en el lugar de los hechos desde muchos años atrás y te están dando la información, o sea, tú estás recibiendo la información de mano a mano, como podríamos decir. También tenemos lo que es en la unidad 5, el parentesco, familia y matrimonio. En esta unidad pudimos ver lo que son las relaciones de parentesco, que son sumamente importantes y fundamentales en cada sociedad. Ahí entendimos esas diferentes formas de parentesco, que puede ser tanto sanguínea como por matrimonio. Aquí se le llama la familia política, y el parentesco por adopción, o sea, que no tiene que ver con ninguna relación genética, pero existe ese parentesco. Aquí vimos también en las diferencias del clan patrilineal y matrilineal. El patrilineal es donde el hombre es de donde se hereda, el apellido, económicamente, socialmente, incluso una posición social, ya sea, por ejemplo, personas que tienen, vamos a decir, rangos o posiciones socialmente hablando. Entonces, en esa clan patrilineal, el hombre es el que de donde se hereda, y en el caso matrilineal pues es lo inverso, que es la mujer, de donde se hereda. Es un clan donde, según lo que pude aprender, hay una relación también muy estrecha entre los hermanos o sea, la madre y el hermano de la madre, por ejemplo, que es el tío,
o la tía, hay una relación muy estrecha con los descendientes, con sus hijos. Entonces como que todo está conectado en el clan matrilineal con lo que tiene que ver con la madre. En esta también unidad pudimos ver y conocer lo que son los diferentes tipos de familia, la familia nuclear, la extendida. O sea, la nuclear es esa familia típica, clásica, que está conformada por un padre, madre y sus hijos. En la familia extendida son esas familias que aquí se utilizan mucho en nuestro país, donde viven diferentes familias. Por ejemplo, la abuela, está la mamá, está el papá, pero también están los hijos de la abuela. Entonces se reúnen todos los sobrinitos. Muchas veces viven como en una comunidad donde se conectan ahí en el patio, o sea que existe esa conexión cercana, y muchas veces dentro de un mismo hogar está la abuela viviendo con los nietos, también el padre, la madre, y así se forma lo que es esa familia extendida. También los diferentes tipos de matrimonio, que es, por ejemplo, la monogamia, que es el común de hombre y mujer, se casan, o sea, la pareja de dos personas, pero la poligamia, que es esa unión de diferentes, por ejemplo, un hombre con 3, 4, 5 esposas. Y también fue importante entender este concepto de familia y de matrimonio, porque vemos cómo se adaptan o cómo podemos nosotros aprender de esas diferentes culturas, que no existe un solo patrón. En la unidad 6, que se trató de antropología económica y esos sistemas políticos, pudimos ver o pude aprender sobre esas sociedades, de la manera en cómo se distribuyen los recursos, la forma en que intercambian sus bienes, los medios de producción, las diferencias entre las sociedades industriales y las no industriales. Pude ver la forma en que se hace ese intercambio, como la reciprocidad. O sea que muchas sociedades producen, por ejemplo, cierto tipo, vamos a decir aquí, hay un campo en Constanza que una familia produce lo que es el brócoli, el repollo y todas esas legumbres, pero hay otra que produce lo que son los granos. Entonces hacen ese intercambio. Entonces aquí ese intercambio da significado más allá de lo que es lo económico. Pasamos también y vimos lo que son los sistemas políticos, donde se dan, por ejemplo, las diferencias entre bandas, tribus, jefaturas y esos estados industriales y los estados modernos. En esta parte pudimos ver el concepto del estatus y el rol dentro de cada organización, y pudimos ver cómo la economía siempre está conectada. Esa economía o sea, que se maneja de manera formal e informal. En la unidad 7 también vimos en lo que es el tema de la antropología de la religión. En esta unidad vimos esa evolución del pensamiento. Se habló de la magia, del mana, que la maestra pues nos aclaró muy bien que el mana y el maná son dos cosas muy diferentes, esos fetiches, y también vimos esas iniciales del ser humano para explicar el mundo, esas formas inicial de donde el ser humano pues comenzó con sus creencias en cuanto a la religión. Bueno, antes de pasar a la última unidad, quisiera decir que esta unidad 7 sobre la religión, pudimos ver la función social
lo que es la religión, que es unir a las personas, ofrecer como ese sentido y mantener esas normas dentro de un grupo. Y mencionábamos y aprendimos sobre la relevancia de las religiones, donde se establecen esas normas, esos valores, donde se determina lo moral, lo que está correctamente bien y visto como bueno y válido. Aquí pudimos ver las figuras de sacerdote, de chamán, del brujo. O sea, un sacerdote, que esto es lo que hoy en día nosotros como sociedad dominicana, que practicamos lo que es la religión en la mayoría, del porcentaje mayor que es católico, conocemos bien lo que es el sacerdote, que es esa persona que está de manera en una organización y está puesta, o sea, que no se autodenomina, sino que está puesta por alguien más que lo puso ahí. Y en cuanto al brujo, pues es esa persona que, que tiene esos poderes especiales, vamos a decir así, donde las personas van, se consultan. Aquí pudimos entender esa influencia en ese comportamiento del ser humano por medio de lo que es la religión. O sea, nosotros actuamos según lo que pensamos. Entonces, si tengo ese sistema de creencias en base a esa religión a la que yo creo, pues de esa forma yo va a influir en cuanto a mi vida social, en mi comportamiento. Por último, vimos lo que es la antropología aplicada y los conflictos en el mundo globalizado. Esto, lo que vimos fue que en esos proyectos de desarrollo y social y cultural mejora muchas vidas de las comunidades y nos ayuda a entender los valores y las necesidades del ser humano. También vimos la modernidad que trae cambios culturales y a veces existe como esa lucha entre la tradición y la innovación, porque a veces la innovación es para una mejora, para mejorar la calidad de vida, para mejorar la forma en que nos comportamos, o sea, como con los sistemas vamos a decir, empresariales y en ese sentido, incluso en nuestra vida cotidiana, las maquinarias que ahora la tecnología usamos, antes por ejemplo la gente usaba, lavaba a mano en un río, hoy en día existen las lavadoras, como los refrigeradores. Entonces esa innovación que ha existido ha sido para mejorar el estilo de vida de la gente, la calidad de vida, para maximizar el tiempo. Sin embargo, vemos que hay otras innovaciones o cosas que quieren implementar que eh, hay personas que se oponen porque entienden que puede dañar a su sociedad. La industrialización, por ejemplo, hay muchas industrias que contaminan el medio ambiente, que hacen daño al entorno donde uno vive. Entonces, por eso se levantan reclamos, protestas, para evitar que se hagan esos daños. Entonces, en esta parte es como tiene ese lado bidireccional donde hay que prestar atención a que la innovación pues aporte más que el daño que pueda causar. Entonces, por eso se habla de esos conflictos en el mundo globalizado, pero también vemos esa desigualdad, los conflictos de migración que nosotros hoy en día como sociedad también estamos viviendo de manera directa en diferentes o sea, países que vienen a emigrar aquí. Entonces, en cuanto a mi manera personal, esta asignatura de verdad superó mis expectativas. Agradezco mucho a la maestra Inmaculada o sea, por su enseñanza, por su esfuerzo y porque a mí, como estudiante de psicología clínica, esta asignatura me permite tener una visión más amplia y más integral para poder entender al ser humano y entender que no hay un modo correcto de pensamiento, porque nosotros, cada uno tiene una cultura arraigada, porque incluso en el tema de la cultura dentro de nuestra sociedad dominicana tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes formas de manejar las cosas. Entonces a mí, en cuanto a mi carrera, me ha servido de mucha ayuda y creo que le va a aportar de una manera
que va a marcar, o sea, para siempre yo voy a recordar esa asignatura y voy a tenerla presente para evitar los prejuicios y para poder mirar desde una óptica más amplia y desde una manera más empática. Así es que muchísimas gracias y eso ha sido todo por mi parte.